Bien, a continuación vamos a medir lo que sería la alimentación de la placa inverter, que es la que va a alimentar también al motocompresor. En principio lo que tenemos que hacer es colocar la tensión en su valor de continua en el tester y vamos a medir con las dos puntas sobre el conector CN2 de la placa inverter, ¿sí? Vamos a colocar las dos puntas ahí y cuando coloquemos las dos puntas vamos a poder ver que tenemos una tensión continua entre 4 y 7 volts. En este momento está con 4.46. ¿Se puede ver ahí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar la escala del tester a tensión alterna y vamos a verificar que esté alimentada la placa inverter. O sea que la placa principal esté alimentando la placa inverter. Vamos a medir su tensión sobre el conector CN6 de la placa inverter, donde tiene que presentar los 220 volts de alterna de alimentación. ¿Sí? De esta forma sabemos que la placa inverter está correctamente alimentada y que tiene su tensión de continua también, que es la que va a controlar las velocidades del motor. Bien, vamos a mirar un poco cómo es la alimentación de la placa principal a la placa inverter. En la placa principal vamos a tener el polo vivo en el cable blanco, que van a ver que se mete el mazo de cables que va por el espumado hasta la parte de atrás abajo. Ese cable va a pasar por un filtro de línea que luego va a retornar, ¿sí? Y va a venir acá a otra bobina que está inyectada en resina y va a retornar nuevamente, como ven, retorna por acá y vuelve hasta la placa inverter, ¿sí? Eso es para evitar todo lo que es ruido eléctrico. Es todo un filtro de línea que va a proteger a la placa inverter y a la alimentación general de todo el equipo. Bueno, a continuación vamos a medir lo que es el motocompresor, ¿sí? Y vemos que tenemos bobinado U, B y W, ¿sí? Lo podemos medir con el conector conectado, que va a medir lo mismo. Entonces, primero vamos a poner el tester en la escala de ohms, ¿sí? Y desde aquí arriba, sin desarmar nada en el motocompresor, vamos a medir los bobinados del motocompresor. Vamos a medir entre U y B corta. Y nos tiene que dar un valor cercano entre los 12 ohms más o menos el 5%. ¿Sí? Y tenemos 10,1 ohms. Si el equipo estuvo en marcha, puede variar un poco el valor del bobinado. Pero si el equipo está frío, se va a acercar más a los 12 ohms. ¿Sí? Ahí vemos, más o menos aproximadamente tenemos entre 10 y 12 ohms. ¿Sí? Ahora vamos a medir entre B corta y W. ¿Sí? Tenemos los 10 ohms también. Y ahora vamos a medir entre W y U. Y también tenemos los 10 ohms. Por lo tanto, las tres bobinas del motocompresor inverter están en buen estado. En el caso de que obtengamos una mala medición, ¿sí? Desde aquí, desde el conector en la parte superior de la heladera, lo más recomendable es que si hay un cortocircuito o si figura desconectada alguna de las bobinas, vayamos al motocompresor, quitemos la tapa y midamos directamente desde los pines del motocompresor, ¿sí? Para cerciorarnos que el cableado está en buen estado.
A continuación vamos a medir toda la resistencia de deshielo y la red de fusibles de la resistencia. Vamos a desconectar el conector CN19 y el conector CN15 en principio. ¿Sí? Con estos dos conectores desconectados vamos a colocar el tester en la escala de ohms, ¿sí? Y luego vamos a medir en principio entre el pin 2 del conector CN19, ¿sí? Vamos a mirar pin 1 y pin 2. Acá tenemos el pin 2, es el azul. Y vamos a medir contra el pin 7 del CN15. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el color rojo. ¿Sí? Ahí vamos a medir la resistencia y vamos a ver que presenta aproximadamente 200 ohms. ¿Sí? 211 ohms debería presentar aproximadamente. En caso que el circuito esté abierto va a presentar 0 ohms y en caso de que esté cortada la resistencia va a mostrarnos 0L, que es out of line, fuera de línea. ¿Sí? De esa forma ya medimos la red de fusibles y la resistencia de deshielo. Bien, vamos a medir lo que es el sensor de freezer. ¿Sí? En principio vamos a desconectar el equipo de la red eléctrica, vamos a colocar un bulbo de un termómetro junto al sensor de freezer para asegurar que esté midiendo la misma temperatura que el termistor. Y vamos a observar la temperatura que se encuentra en el sensor mediante el termómetro colocado anteriormente. Vamos a mirar esa temperatura y luego vamos a desconectar de la placa principal el conector CN1, es este, el siguiente, ¿sí? Y con el tester en la escala de ohms vamos a medir la impedancia del sensor de freezer. Bien, tenemos 2,46 kilo ohms, que si nos vamos a la tabla de temperatura vamos a ver que es una temperatura cercana a los 20-21 grados. ¿Sí? En este caso estaría funcionando bien el sensor. Bueno, a continuación vamos a continuar midiendo los sensores y en este caso vamos a medir el sensor de deshielo, ¿sí? El que está sobre el evaporador. Lo que vamos a hacer, vamos a desconectar nuevamente el conector CN1, obviamente con el equipo desconectado de la red eléctrica, y vamos a medir entre los pines 8 y 9, ¿sí? Que son el rosado y el naranja. Vamos a medir la resistencia que está presentando el sensor. Vamos a tratar de medirlo desde acá. Nos da 3,51 kilo ohms, ¿sí? Observando en la tabla de temperaturas, más o menos 3,5 kilo ohms nos da un valor cercano a los 12 grados y medio, 13. Vamos a continuar midiendo los sensores. En este caso vamos a medir el sensor de refrigerador, ¿sí?
Desde el mismo conector, el CN1, y con el tester en la escala de ohms, vamos a medir la temperatura del sensor del refrigerador. ¿Sí? Vamos a intentar medirlo desde acá. Siempre es recomendable medirlo desde acá y no desde el interior de los pines, porque podemos agrandarlos y generar un falso contacto. Medimos la temperatura del sensor del refrigerador y nos da un valor de 2,16 K. Se puede ver ahí en el tester. Bien. Nos dio 2,16 K. Como pueden ver en el termómetro, nos está dando aproximadamente la temperatura de 22-23 grados. ¿Sí? Bien, a continuación vamos a medir lo que es el sensor de temperatura del Ice Maker. Vamos a mostrarles bien dónde se coloca. Tenemos la bandeja del Ice Maker. Vamos a colocar el bulbo, ¿sí?, junto al sensor. El sensor está debajo de la bandeja de cubitos, ¿sí? Una vez que colocamos el bulbo ahí, vamos a dejarlo estabilizar un tiempo y vamos a realizar la medición. Volvemos a colocar el tester en la escala de ohms, desconectamos nuevamente el conector CN1 y vamos a medir entre los pines 4 y 5, ¿sí?, son el blanco y el rosa, y ahí vamos a verificar cuál es la resistencia que está teniendo el sensor de Ice Maker en este momento. Vemos que tiene 2,41 K, ¿sí? Si vamos a la tabla, vamos a ver que 2,41 K son aproximadamente entre 20 y 21 grados, ¿sí? Nosotros acabamos de colocar el bulbo y estamos esperando a que se estabilice, y está bajando y vemos que está cercano a los 22 grados, 21 grados. Bien, ahora vamos a medir lo que es el sensor de temperatura ambiente y de humedad ambiente. Vamos a empezar por el sensor de humedad, ¿sí? Este sensor de humedad se encuentra ubicado en la bisagra del lado del refrigerador, ¿sí? Tiene una pequeña compuerta acá, no sé si se puede enfocar, se llega a ver, no se llega a ver, más ahí tiene una pequeña compuerta donde está el sensor de humedad, ¿sí? Nosotros vamos a dejar este sensor de temperatura acá porque queremos que estabilice con la temperatura ambiente que está midiendo el sensor. Al mismo tiempo vemos que nuestro termómetro está midiendo la humedad ambiente, que es de aproximadamente un 40%. Nosotros en el manual de servicio tenemos una tabla de tensiones que va a presentar el sensor de humedad de acuerdo a cada nivel de humedad que haya en el ambiente. Por lo tanto, para poder medirlo necesitamos que el equipo esté conectado a la red eléctrica, porque necesitamos medir la tensión. Vamos a colocar el tester en la escala de tensión continua, ¿sí? Y vamos a ir al conector CN3, que se encuentra ubicado acá en el centro, y vamos a medir entre el pin 1, sobre el pin 3 y el pin 5, ¿sí? El pin 5 es el negro, que va a ser GND, y el pin 3 es el amarillo.
Vamos a medir la tensión entre esos dos pines que está presentando el equipo. Se ve ahí, presenta más o menos 2,07 volt de continua. Si vamos a la tabla del manual de servicio, vamos a ver que en un 40% de humedad vamos a tener una medición de 2,067 volt. ¿Qué es lo que estamos teniendo acá? ¿Sí? Y vemos que el sensor de humedad nos está marcando que hay un 40% de humedad. Por lo tanto, está funcionando bien el sensor de humedad. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer, vamos a medir el sensor de temperatura ambiente, que está ubicado en la bisagra del lado del refrigerador. ¿Sí? Ya colocamos un sensor de temperatura y ya lo dejamos estabilizar más o menos unos 5 minutos. Nos está marcando unos 27,1 grados. Lo que vamos a hacer es, con el equipo desconectado de la red eléctrica, vamos a desconectar el conector CN3, que es el que está en el medio de la placa principal. ¿Sí? Y vamos a medir entre el pin 2 y el pin 5 del conector. ¿Sí? Colocamos el tester en la escala de ohms y vamos a medir entre los dos pines a ver qué resistencia está presentando el sensor de temperatura. Medimos su resistencia y nos dan 9,4 kilo ohms. Si nos vamos a lo que es la tabla de resistencia del sensor de temperatura que está en el manual de servicio, vamos a ver que los 9,6, 9,2 representan unos 26-27 grados. ¿Sí? De esa forma ya tenemos medido que el sensor de temperatura está midiendo bien la temperatura ambiente. Bien, a continuación vamos a medir el motoventilador del equipo. El motoventilador lo que hace es empuja el aire desde el freezer al compartimento del refrigerador. ¿Sí? En principio, con el equipo conectado a la red eléctrica, vamos a poner el tester en la escala de tensión continua, ¿sí? Como podemos ver acá, y vamos a medir entre los pines 5 y 6. Entre los pines 5 y 6 vamos a tener una tensión variable. Sí, a ver si está haciendo bien contacto esto. Bien, esta tensión va a tener entre 3, 4, 2 volts. ¿Sí? Tenemos que tener esta tensión que varía y después vamos a tener otra tensión variable entre el pin 5 y el pin 7, que es el cable verde y el cable blanco, en donde si tocamos vamos a tener una tensión que está más fija. Esta tensión que está más fija también es variable, pero varía según la velocidad a la que esté girando el motoventilador. Debajo vamos a tener una tabla en donde nos indica que si medimos 13,5 volt o 13,7 aproximadamente, el motoventilador va a estar girando a 1250 revoluciones por minuto. Entonces ahí estamos verificando que el motoventilador está funcionando correctamente. Bueno, ahora lo que vamos a medir es la placa de interfaz. Primero vamos a medir su tensión de alimentación. Acá podemos ver en la serigrafía que dice 12 volt GND, TX y RX. Es posible que no lo vean bien. Ahí se llega a ver más o menos. Y lo que vamos a hacer, vamos a colocar el tester en la escala de tensión continua y vamos a medir básicamente si la placa de potencia nos está entregando los 12 volt de continua para alimentar la placa de interfaz. Ahí vemos que los 12 volt de continua se encuentran en correcto estado.
Entonces vamos a continuar con el siguiente chequeo. Bien, con el equipo ya desconectado de la red eléctrica, vamos a quitar el panel de la placa de interfaz y vamos a desconectar en principio el conector CN2 de la placa, perdón, el conector CN8 de la placa de potencia, ¿sí? Es el de la placa de interfaz. Y vamos a hacer un puente en el otro extremo del equipo. Una vez que hacemos el puente, vamos a medir entre los primeros dos cables, que es el violeta y el azul, ¿sí? Y con el tester en continuidad vamos a medir su continuidad. Bien, vamos a ir al otro extremo y vamos a colocar un puente en el conector de la placa de interfaz, ¿sí? Vamos a hacer un puente entre los dos cables que estábamos midiendo la continuidad, a ver si no está ninguno de los dos cortado. Vamos a cambiar a los otros dos cables para ver si el rosado y el blanco tienen continuidad. Completamos el puente entre el blanco y el rosa y vemos que el cableado está correctamente. Por lo tanto, si la placa de interfaz, teniendo su tensión correcta, sin tener corto entre los terminales de la bornera y sin estar cortado ninguno de los cables, tiene problemas, lo que hay que hacer es reemplazar la placa de interfaz recién. Bien, ahora vamos a medir lo que es la luz LED del refrigerador. En principio, con el equipo conectado a la red eléctrica, vamos a medir entre el pin 1 y 2 del conector CN9 con el tester en la escala de tensión continua. Vamos a medir si cuando abrimos el switch del refrigerador, o sea, mostramos que la puerta está abierta, aparecen los 12 volt aproximadamente, y hay 11,17. Y si cuando cerramos la puerta, o sea, cerramos el switch, desaparecen los 11 volt de alimentación de la placa de luz LED. ¿Sí? Eso en principio nos va a decir que la placa principal está suministrando las tensiones correctamente. Bien, la segunda prueba para medir la luz LED del refrigerador es quitar la tapa de la luz. Vamos a quitar la plaqueta, se supone que no está funcionando, y vamos a medir sobre el conector si aparece la tensión continua que nos está proveyendo la placa de potencia. Si la tensión está acá, el problema sería de la plaquetita de luz LED. En esta instancia tenemos la puerta abierta y nos está mostrando los aproximadamente 12 volt. Yo voy a cerrar el switch de la puerta y ahí ya la tensión pasa a 1,5 volt más o menos. Vuelvo a abrir el switch, aparecen los 12 volt, cierro, desaparecen los 12 volt. Ahora vamos a medir la luz LED del freezer. En el mismo conector, el conector CN9, vamos a medir con la escala de tensión continua del tester entre el pin 3 y el pin 4 del conector, ¿sí? El cable rojo y el cable azul en este caso, y vemos que con la puerta abierta del freezer tenemos 11,26 volt, que sería que la lámpara está encendida. Vamos a cerrar el switch y vemos que la tensión baja a 1,5
2,2. Volvemos a abrir el switch, como si abriéramos la puerta, vuelve a aparecer los 12 volts, cerramos, desaparecen. Vamos a pasar a la siguiente medición, que es desde la hornera. Muy bien, vamos a mostrar acá la placa. Ahí está la placa LED del freezer y hemos desconectado el conector, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que esta placa no funciona y que estamos midiendo si llega la tensión al conector del freezer. Colocamos acá, vamos a mostrar con el tester. Si llega la tensión continua al conector. Ahí vemos que llegan 1,4 volt con el switch cerrado, con el switch abierto, o sea la puerta abierta. Ya ahí tenemos los casi 12 volt de continua que alimentan a la placa LED. En esta ocasión lo que vamos a hacer, vamos a probar el damper electrónico que abre la compuerta que hace pasar el aire desde el freezer al refrigerador. ¿Sí? Lo que quiero mostrar es un tip para ver rápidamente si funciona o no el damper, que es que si yo tengo la puerta abierta del refrigerador, el damper va a permanecer cerrado. No sé si se puede acercar ahí, a ver. Se puede ver que la puerta del damper está cerrada, ¿sí? Ahora vamos a encenderle la luz un poco. Vamos a encender la luz del teléfono para que lo puedan ver. Yo ahora voy a cerrar el switch de la puerta, o sea, voy a simular que cerramos la puerta y van a ver que internamente el damper se abre solo. ¿Sí? Esa es una forma rápida de probar el damper si está funcionando. Si el equipo no hace esto cuando uno cierra el switch de la puerta del refrigerador, tenemos que pasar a la medición. Bien, para medir el damper lo que vamos a hacer, vamos a desconectar el conector CN5 de la placa principal, con el equipo desconectado de la red eléctrica, claro, y vamos a hacer unas mediciones con el tester en la escala de ohms. Lo que vamos a medir es el bobinado del damper, a ver si está en correcto estado, ¿sí? Y si todo el cableado, al medir ese bobinado, medimos todo el cableado desde la placa de potencia hasta el damper. Vamos a medir primero entre rojo y amarillo y nos tiene que dar aproximadamente 400 ohms. Ahí nos da 396 ohms, ¿sí? Y luego vamos a medir la segunda bobina entre blanco y azul. Sería el pin 3 y el pin 4. Y también nos tiene que dar otros 400 ohms como nos está dando el tester, ¿sí? De esta forma sabemos que el damper se encuentra en correcto estado. Bien, a continuación vamos a medir lo que es el motor de torsión de la cubetera, a ver si está funcionando en correcto estado, ¿sí? En principio vamos a medir la tensión que va a estar entregando el equipo desde su placa de potencia. Para ello vamos a tener el equipo conectado a la red eléctrica y vamos a colocar en el conector CN10 entre el pin del cable blanco y el pin del cable verde. Vamos a conectar las puntas del tester ahí y vamos a dejar el tester en continua. Luego, con la puerta cerrada del freezer, vamos a desbloquear primero el panel, ¿sí? Vamos a sacar el candadito y vamos a apretar la tecla del freezer y del bloqueo hasta que aparezca un 0 en la pantalla. Hay que tocarlos los dos al mismo tiempo para que funcione. Una vez que aparece el 0, con la tecla del freezer vamos a llevar ese 0 hasta el 4, ¿sí? Y con el equipo conectado
el equipo va a empezar a hacer la torsión de la cubetera. Primero, para que lo haga, vamos a presionar el bloqueo por 2 segundos y una vez que presionamos el bloqueo se va a dar la torsión. Mientras que la torsión se está realizando, vamos a ver que en el tester nos van a figurar los 10 volt de alimentación del motor de torsión. Bien, una vez que nosotros accionamos la rutina del Ice Maker desde el panel de control y vimos que la tensión está llegando desde el motor, vamos a poder observar internamente con el switch del refrigerador cerrado, ¿sí?, cómo el Ice Maker realiza toda la rutina de torsión y de verificación de si todavía hay hielo en la bandeja o no. Bien, ahora lo que vamos a medir es si el switch de la palanca de medición de la bandeja de hielo, si está funcionando correctamente. Esta palanca funciona de la siguiente forma. Cuando la palanca está en su posición más alta, tiene el switch cerrado. Por lo tanto, yo con el tester en la escala de continuidad voy a medir entre el pin 3 y pin 4 del conector CN10, ¿sí? Vamos a medir que hay continuidad. Eso cuando la palanca está en la parte de arriba. Vamos a apreciar que cuando la palanca está baja, no tiene deja de tener continuidad los conectores, y cuando la palanca está alta, tiene continuidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando la palanca baja, ahí está en su posición normal, tiene continuidad. Y ahora cuando baja deja de tener continuidad. Una vez que completa el ciclo, vuelve a subir la palanca y vuelve a quedar en continuidad el switch del tope de hielo. Al terminar la rutina, el switch figura como cerrado, ¿sí? Durante la rutina tiene algunos estados en donde el switch abre y cierra. Ahí podemos comprobar que el switch está funcionando correctamente. Bien, ahora vamos a medir la válvula de entrada de agua de la cubetera y la resistencia del tubo de entrada de agua de la cubetera. ¿Sí? Esa resistencia sirve para que no se congele el residuo de agua que queda en la cañería. Con el equipo desconectado de la red eléctrica, vamos a desconectar el conector CN19 y vamos a medir entre el pin 1, verde, ¿sí?, y el pin 6, amarillo, que la válvula esté correctamente conectada. Como podemos ver, nos marca aproximadamente 1,6 kilo ohms, que es el valor que tiene la válvula de entrada. Bien. Eso fue para la válvula de entrada de agua de la cubetera. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a desconectar, aparte del conector CN19, el conector CN17 lo vamos a desconectar, y lo que vamos a hacer, vamos a medir la impedancia de la resistencia del tubo de entrada de agua de la cubetera. En principio vamos a colocar una punta del tester con el tester en la escala de ohm, ¿no? Una punta del tester
el pin 1 del conector CN17 y la otra punta la vamos a conectar en el pin 8 del conector CN19. ¿Sí? Son dos conectores distintos. Vamos a ver que aproximadamente nos da 13K la impedancia de la resistencia que va a evitar el congelamiento del tubo, del agua que queda en el tubo del suministro de la cubetera. Luego de que medimos la resistencia, lo que podemos hacer también es que con el equipo conectado a la red eléctrica va a ser medir las tensiones durante el funcionamiento de esas dos partes. ¿Sí? Lo que vamos a tener que hacer es, por lo menos en la válvula de entrada de carga de agua, tenemos que poner a funcionar el autotesteo del Ice Maker para que suministre agua a la cubetera, y vamos a medir si presenta tensión entre el conector, en el conector CN19 entre el pin 1, el verde, y el pin 6, el amarillo. ¿Sí? Estas tensiones van a ser de 220 volts, por lo tanto hay que tener cuidado con el equipo conectado a la red eléctrica de no tener ningún problema. También, si queremos medir la resistencia, en el momento en que esta funcione, vamos a medir entre los conectores que indicamos anteriormente, entre el conector CN17 y CN19, la tensión que tiene que darnos sobre ese componente, ¿sí? Cuando midamos, vamos a estar midiendo en tensión alterna. Continuamos con lo que es el dispenser de agua. En esta ocasión vamos a medir el switch del dispenser de agua, y con el equipo desconectado a la red eléctrica vamos a desconectar el conector CN10, ¿sí? Y vamos a medir entre el pin 1 y el pin 2 si presenta continuidad entre ellos al accionar el switch de dispenser. Vamos a colocar las puntas del tester entre el pin 1 y el pin 2, el naranja y el violeta sería, ¿sí? En este caso todavía no está accionado, pero vamos a ver que no presenta continuidad. Ahora yo lo voy a accionar y debemos ver que va a presentar continuidad. Bien, lo accioné 3 veces y vimos que el switch de puerta está correctamente funcionando. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir la válvula de entrada del dispenser de agua. Desconectamos el conector CN19 y vamos a medir entre el pin 1, el pin verde, y el pin 4, el pin violeta, la impedancia que presenta la válvula de entrada, ¿sí? La misma tiene que presentar aproximadamente 1,5 kilo ohms. ¿Sí? Ahí estamos que está correctamente la válvula. Si queremos medir en el momento de su funcionamiento si la placa de potencia entrega la tensión, vamos a tener que forzar el funcionamiento y medir en tensión alterna que tenga 220 volts, que es con lo que trabaja. Bien, a continuación vamos a medir el dispenser de cubos de hielo y hielo picado. El sistema de dispenser de cubos está compuesto por el motor de salida de hielo, el electroimán de salida de hielo y el motor de la compuerta del dispensador de hielo. Aparte, esa compuerta tiene una resistencia eléctrica que evita que se congele la humedad en la compuerta. En principio, lo que vamos a hacer con el equipo desconectado de la red eléctrica, vamos a medir el motor de salida de hielo. Para ello, vamos a desconectar el conector CN17, ¿sí? Y con el tester en la escala de ohms vamos a medir el motor.
Vamos a ponerlo en la escala de 200 ohms. Y vamos a medir entre el pin 2, el azul del conector, y el pin 6, el negro. Si el motor de salida de hielo presenta aproximadamente 14,5 ohms, vamos a ver que el motor está en correcto estado. ¿Sí? Luego de medir el motor, vamos a continuar con lo que es el electroimán, que es el que abre la compuerta para que los hielos salgan en cubos. Vamos a medir lo que es el electroimán. Nuevamente con el conector CN17 vamos a medir entre el pin azul, el pin 2, y el pin 8, que es el naranja, el cable naranja. ¿Sí? Vamos a medir más o menos con un tester en la escala de 200 ohms y tiene que presentarnos aproximadamente 138 ohms el electroimán. Bien, seguimos con el sistema de dispenser de cubos de hielo y hielo picado. Vamos a medir ahora lo que es el motor de la compuerta del dispensador de hielo. ¿Sí? Para medirlo vamos a desconectar el conector CN10 y con el tester en la escala de ohms vamos a medir entre el pin 9 y el pin 10 si el motor de la compuerta del dispensador de hielo presenta aproximadamente 11 ohms. El pin 9 y el pin 10 son el pin negro y el pin rojo. Por lo tanto, vamos a medir sobre esos dos pines la resistencia que presenta el motor de la compuerta del dispensador de hielo. Vemos que tiene los 11 ohms, así que vamos a pasar a medir lo que sería la resistencia de la compuerta. ¿Sí? Ahora nos vamos a dirigir al conector CN9. Vamos a volver a conectar este conector. Venimos al conector CN9 que se encuentra aquí en este costado. Bien, y vamos a medir entre el pin 7 blanco y el pin 8 de este conector. Ahí vamos a poder medir la resistencia anticongelamiento de la compuerta del dispenser de hielo. Medimos su resistencia y nos tiene que dar aproximadamente 100 ohms. Como vemos, está en buen estado, por lo tanto no hay ningún problema.